Ok, Salmo capítulo 89, el versículo 8, dice: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Esta mañana quiero hablar un poquito acerca de la fidelidad. Y no solamente la fidelidad de Dios, sino nuestra fidelidad. Y quiero empezar diciéndote, hermano, ahí en el Salmo capítulo 89, en el versículo 8, dice que la fidelidad rodea la presencia de Dios, que la fidelidad es como un arco iris, o que la fidelidad es como un halo que rodea a Dios. Porque el ser fiel o la fidelidad es parte del carácter de nuestro Señor. La fidelidad es parte de su esencia. Él es un Dios que permanece siempre fiel. Él es un Dios, por eso dice la Biblia, que no cambia, porque es un Dios constante, es un Dios en el que podemos confiar, porque Él no nos deja, Él no nos abandona, Él permanece siempre fiel. El Salmo capítulo 117, que solamente son 2 versículos, pero en el versículo 2 dice que la fidelidad de Jehová es para siempre. La fidelidad de Dios no se acaba. Dios es fiel hasta siempre. Y la definición de fidelidad define muy bien a Dios, ¿no? Porque la definición de fidelidad es firmeza y constancia en los afectos, en las ideas y en las obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Si Dios, hermano, es firme y es constante en sus afectos, en sus ideas y en sus obligaciones y en el cumplimiento del compromiso que estableció contigo. Dios no cambia para contigo. Dios no dice un día te amo, eres mi hijo, eres mi hija y te quiero mucho, y al otro día dice ya me cansaste, ya me tienes harto y ya no te amo y ya no quiero saber nada de ti. Dios jamás va a decir eso, porque la esencia de Dios es ser fiel. El carácter de Dios es ser fiel. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13 dice que aun cuando nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y luego allí en 2 de Timoteo 2:13 dice algo muy interesante. Dice, porque Él no puede negar quién es. Se los estoy leyendo en la nueva versión o en la nueva traducción viviente, que es un poco más, un poquito en esta parte más clara que la versión 60. Dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es Él mismo. ¿Por qué soy fiel? Porque así soy yo, dice Dios. No te puedo abandonar, no te puedo dejar, no puede cambiar mi sentimiento hacia ti, porque yo soy por esencia fiel. Ahora, como es su esencia, como es parte de su carácter, entonces Él no puede negarse a sí mismo para ser infiel, o para abandonarnos, o para dejarnos, o para no cumplir el pacto que ha hecho con nosotros. Dios nunca me va a abandonar, Dios nunca me va a dejar, aun cuando yo fuere infiel, aun cuando yo faltare al pacto que hice con Él, aun cuando yo me porto mal, aun cuando yo soy pecador, aun cuando la riego y fallo y meto la pata. Dios, dice la Biblia, no lo digo yo, pero la Biblia dice que Dios permanece fiel. Hermano, eso significa entonces que puedo hacer lo que se me dé mi regalada gana y de todas maneras Dios va a estar conmigo. No, cuidado, ¿verdad? Porque entonces Dios, lo que hablábamos la semana pasada, entonces Dios te va a reprender. Va a tener que sacarse el cinto, y se saca el cinto y te reprende, escúchame, y es por amor.
Porque Él es fiel. Porque soy fiel te voy a dar. Porque soy fiel tengo que componer tu vida. Porque soy fiel tengo que enderezar tu camino. Porque soy fiel tengo que corregirte. Pero no te abandono, no te dejo. Aun cuando tú has sido infiel. Fíjate una cita que encontré muy interesante en Ezequiel capítulo 36, en el versículo 22, y te la voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente, porque es más clara allí. Si tienes tú la versión Reina Valera 60, está bien, dice lo mismo, pero fíjate cómo dice en la Nueva Traducción Viviente. Ezequiel capítulo 36, el versículo 22, dice: por lo tanto, da este mensaje a los israelitas de parte del Señor soberano. Los llevaré de regreso a su tierra. De Babilonia los voy a regresar a su tierra, a Jerusalén. Escucha, dice: pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre, que es fiel, que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. Yo te voy a regresar a tu lugar, les dice el Señor a los israelitas. Yo los voy a sacar de Babilonia, donde yo mismo los envié porque los corregí. Yo los voy a enviar a Babilonia, y de Babilonia los voy a regresar a su tierra, pero no porque se lo merezcan ustedes, no porque sean el mejor pueblo del mundo y porque me amen mucho a mí, sino porque yo no puedo deshonrar, yo debo proteger mi santo nombre. Y mi nombre es fidelidad. Y mi nombre es amor. Y mi nombre es misericordia. Y mi nombre es gracia. Y puede ser que tú no mereces que yo te regrese a Jerusalén, pero de todas maneras lo voy a hacer, porque yo soy un Dios que permanece siempre fiel. Wow, hermano, escúchame, eso es impactante. Porque dice la palabra que Él se va a terminar a hacer en mi vida la obra que se ha propuesto hacer. ¿Por qué? Por su fidelidad, hermano. Yo puedo andar mal, yo puedo ser un cristiano que nunca lee la Biblia, yo puedo ser un cristiano que no viene a la iglesia, viene una vez, 2 veces no, una vez, 4 veces no. Yo puedo ser un cristiano que no lee la Biblia, yo puedo ser un cristiano que no perdona, yo puedo ser un cristiano que viva terriblemente. Escúchame. Y Dios dice: pero yo no te estoy bendiciendo, no estoy tratando de enderezar tu camino, no estoy poniéndote trabas para que tú regreses a mí porque tú lo merezcas. Lo estoy haciendo porque yo soy fiel. Y la obra que dije que iba a hacer en tu vida, que me propuse hacer contigo en la cruz, desde la cruz del Calvario, la voy a terminar. Cueste lo que cueste. Ahora, no deberíamos ser cristianos así, ¿verdad? Entonces deberíamos ser cristianos fieles, deberíamos ser cristianos que buscan a Dios, deberíamos ser cristianos que buscan perdonar, deberíamos ser cristianos que buscan orar, deberíamos ser cristianos que buscan honrar en sus vidas al Señor. Vuelvo a poner el ejemplo, como te lo he puesto muchas veces, el ejemplo de un padre. El ejemplo de un padre es el mismo ejemplo de Dios, solo que multiplicado a la n potencia. Entonces, como es un padre y el hijo reprueba y el hijo anda mal y el hijo embaraza a la novia y el hijo hace despapalle y medio, pero el papá ahí está, ¿no? Y el papá dice: bueno, a lo mejor no te estoy bendiciendo como te bendeciría si fueras un buen hijo, pero ándale pues, le compro pañales a tu hijo, ¿verdad? Ándale pues, te doy para que pagues por lo menos la mitad de la renta. Ándale pues, hablo con fulano de tal para que te rente el cuarto. Ándale pues, hablo con otro fulano para que te dé una chamba, te dé un trabajo. ¿Y por qué permaneces fiel a tu hijo si es terrible tu hijo, ¿no? ¿Por qué permaneces fiel? ¿Por qué estás ahí ayudando y dando y bendiciendo? Porque es mi hijo. Y no puedo negar mi nombre, que es padre de mi hijo. Si eso lo puedes hacer tú y si eso lo puedo hacer yo, que somos seres humanos finitos y, ¿cómo se dice esto? Limitaciones, ¿verdad? Imagínate lo que hace Dios.
Dios no puede negarse a sí mismo. Y Dios va a terminar la obra que se ha propuesto hacer en nosotros. Y Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu, y Espíritu es con E mayúscula porque está hablando del Espíritu Santo, dice, es amor y gozo y paz y paciencia y benignidad y bondad. Y luego dice fe y mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Ahora, déjame decirte, allí donde se traduce fe, no es fe de creer, allí es fidelidad. Porque la palabra griega allí para fe es una palabra que aquí se traduce como fidelidad y no como fe. Porque es la esencia de Dios, entonces también es parte del fruto del Espíritu Santo. Y cada parte del fruto del Espíritu Santo tiene que ver con nuestro carácter. Tú y yo debemos ser personas que tienen amor, gozo, paz, pero también necesitamos ser personas que tienen fidelidad. Hoy en día hay mucha deslealtad. Hoy en día hay mucha falta de fidelidad en las personas en todas las áreas de la vida. En muchas personas no hay un carácter fiel o de fidelidad. Por eso el divorcio es como una plaga, un mal extendido por todos lados, porque la gente no es fiel. Y la pregunta esta mañana sería, ¿en qué áreas de nuestra vida debemos manifestar fidelidad? Y yo tengo aquí 4 áreas en nuestra vida en las cuales necesitamos manifestar fidelidad. Número 1, necesitamos manifestar fidelidad a Dios. Fidelidad a Dios. Ve conmigo, Hechos capítulo 11, el versículo 23. Y habla de Bernabé, y dice que Bernabé llegó a una ciudad que se llamaba Antioquía, donde estaba habiendo un avivamiento y mucha gente no judía se estaba convirtiendo. Y dice que Bernabé llegó a Antioquía, Hechos capítulo 11, y el verso 23 dice que cuando llegó a Antioquía Bernabé y vio la gracia de Dios, dice que se regocijó y exhortó a todos los hermanos ahí gentiles de Antioquía, a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. La iglesia de Antioquía era una iglesia especial, hermano, porque era una iglesia que se componía en un 90% de personas gentiles que rindieron su vida al Señor. Rindieron su vida de tal manera que se convirtieron en discípulos. Y eran discípulos tan fieles, eran discípulos tan comprometidos que allí en Antioquía fue la primera vez que recibieron el apodo de cristianos por primera vez. Y eso lo puedes leer ahí en Hechos capítulo 11 en el versículo 26. Y el consejo que Bernabé les da a estos cristianos en Antioquía es que propusieran en su corazón permanecer fieles por encima de las pruebas o por encima de cualquier circunstancia. Y eso es importante, hermano, porque hoy en día hay mucha gente que cuando llegan los tiempos difíciles, cuando llegan las dificultades, cuando llegan las tormentas a sus vidas, rápidamente renuncian y abandonan al Señor. Pablo y Bernabé más adelante fueron perseguidos y fueron apedreados, y los apedrearon de tal manera, sobre todo a Pablo, que pensaron que Pablo estaba muerto y lo sacaron fuera de la ciudad. Y luego que lo sacaron fuera de la ciudad, Pablo se levanta y vuelve a entrar ahora ya estaban en la ciudad de Listra. Y dice ahí en Hechos capítulo 14, ve conmigo ahí por favor, Hechos capítulo 14 en el versículo 22. Y dice que confirmaron los ánimos de los discípulos y los exhortaron a que permanecieran en la fe. Y les dijeron, es necesario que a través de muchas bendiciones, no, dice que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Lo que estaba diciéndoles Bernabé y Pablo a estos hermanos era: hermanos, vamos a tener muchas tribulaciones, van a venir tiempos difíciles, van a venir tiempos de lucha y van a venir tiempos de tormentas a nuestras vidas, pero
nosotros les animamos a que permanezcan en la fe, es decir, que sean fieles, a pesar de, por encima de, porque si Dios es fiel con nosotros, nosotros necesitamos responder de la misma manera. Oseas fue un profeta de Dios. Y Dios le mandó algo que tú y yo probablemente no podemos entender, pero las vidas de los profetas eran vidas que respondían a la palabra profética que Dios quería dar al pueblo en ese momento. Y Dios le pide a Oseas que se case con una mujer que era adúltera. Y la mujer andaba de marido en marido, ¿no? Y Oseas la toma, era conocida en el pueblo, se llamaba Gomer, y era conocida en el pueblo por sus adulterios. Y Oseas va, la toma y la pide como mujer en matrimonio y se casa con ella y tiene hijos con ella. Y después de que tiene hijos con ella, esta mujer vuelve a las andadas y se va con otros amantes y se va con otros hombres. Y Oseas una y otra vez va por ella y la saca de donde está. Y la toma y la vuelve a hacer su esposa y la vuelve a llevar a su casa con sus hijos y vuelve a demostrar amor y fidelidad por esta mujer. Y luego Dios le habla a Oseas y le dice: así como tú has regresado por Gomer, la has sacado de la casa de sus amantes una y otra vez, de la misma manera, dice el Señor, yo he amado a este pueblo. Y he ido por ellos, porque ellos corren tras los ídolos y me dejan a mí. Y se van tras dioses de madera y de barro y de piedra, que tienen ojos y no ven, que tienen bocas y no hablan, que tienen oídos y no oyen. Y mi pueblo corre a esos ídolos, y yo, que soy su Dios verdadero, me abandonan, me dejan. Y yo he ido por ellos una y otra vez. Ahora, dice, pero todo esto ha pasado porque tengo una palabra para este pueblo, le dice Dios a Oseas. Y busca Oseas capítulo 2 y ve el verso 19. Dice, pero al final yo voy a tomar este pueblo, dice, y te desposaré conmigo para siempre. Le está hablando al pueblo de Israel. Dice, y te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia. Dice el verso 20, y te desposaré conmigo, ¿en qué, hermano? En fidelidad, y conocerás a Jehová. Escucha, hermano, no se trata solo de ser fieles en el sentido de alejarnos de Dios, sino serle fiel a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Ser fiel a Dios para que Dios no se ofenda por lo que yo estoy hablando, Dios no se ofenda por lo que yo estoy diciendo, Dios no se ofenda por mis actitudes. Quiero darle gloria a Dios en todas las áreas de mi vida, porque Él ha sido fiel conmigo, yo quiero ser fiel con Él. Él me ha desposado en fidelidad, Él me ha desposado en justicia, y Él me ha desposado en benignidad y en misericordia, pero Él me ha desposado en fidelidad. Él ha sido fiel conmigo y yo quiero ser fiel con Él. Y cuando somos fieles, hermano, en nuestra intimidad y en nuestra relación con Dios, profundizamos más en conocer su carácter y en lo que Él quiere y en lo que Él pide de nosotros. Primera cosa. Segunda cosa en la que necesitamos ser fieles: necesitamos fidelidad en el matrimonio. Ve conmigo Proverbios capítulo 5 y fíjate lo que dice el versículo 18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Y luego pregunta en el verso 20, dice, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Proverbios habla mucho acerca de la infidelidad en el matrimonio, hermano. La infidelidad en el matrimonio en estas fechas es como una plaga, ¿no? Es como un mal
en donde estamos acostumbrados a verlo. Pero el amor debe estar basado en una decisión y no en un sentimiento. El sentimiento es inestable. El sentimiento depende del estado de ánimo. Ahora te amo, ahora ya no te amo. El sentimiento depende de lo que veo. El sentimiento depende de lo que siento. Pero la decisión de amar está por encima de los problemas. La decisión de amar está por encima del carácter de tu cónyuge. La decisión de amar está por encima de la personalidad. La decisión de amar está por encima de las fallas. La decisión de amar debe estar por encima de los errores de la otra persona. Es que, hermano, me casé con esta mujer, es que, hermano, me casé con este fulano y no me gusta ya su carácter, no me gustan sus fallas, no me gustan los problemas. Pues, ¿sabes algo? Tu amor debe estar basado en una decisión, y tu decisión de amar a esta persona debe estar por encima de su carácter, de su personalidad, de sus fallas, de sus errores o de sus problemas. Decidir amar a alguien es lo que me lleva a decidir serle fiel. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que dio su vida. De tal manera amó que fue fiel para dar su propia vida en rescate por todos nosotros. A pesar de que ninguno de los que estamos aquí sentados, ni yo, somos merecedores o valíamos la pena que Dios viniera a morir en una cruz por ti y por mí. Dios no se fijó en nuestro carácter. Dios no se fijó en nuestra personalidad. Dios no se fijó en nuestras regadas de pata. Dios no se fijó en nuestras maldades. Dios no se fijó en nuestras fallas. Porque si Dios se hubiera fijado en lo que nosotros somos, jamás hubiera venido a morir por nosotros en una cruz. Pero Dios dijo: yo decido a morir, decido amar a Daniel Carrillo, aun cuando Daniel Carrillo no vale la pena ser amado. Y decido no solamente amarlo, decido ser fiel para dar mi vida, para bendecirlo, para protegerlo, para guardarlo, para cuidarlo, para hacer una obra en su vida y llevarla hasta el fin, a pesar de, por encima de el carácter, la personalidad, los sentimientos, el estado de ánimo, los errores de Daniel Carrillo. Malaquías capítulo 2 verso 13 dice: y esta otra vez harán cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de su mano, mas dirán, preguntan ¿por qué? Y dice el Señor: porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, o la otra palabra es infiel, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Escúchame, cuando Malaquías escribe esta palabra profética, ya habían regresado del cautiverio babilónico, ya habían construido el templo y ya habían reconstruido los muros con Nehemías. Y ya estaban otra vez regresando a los mismos errores y a las mismas maldades que habían tenido antes de ser llevados al cautiverio babilónico. Y estaban dándole carta de divorcio a sus esposas para casarse con mujeres que no eran del pueblo de Israel, para casarse con gentiles. Ahora, ¿por qué? Porque quiero explicarte esto, porque el matrimonio en Israel no tenía nada que ver con enamoramiento, no tenía nada que ver con sentir bonito, no tenía nada que ver con sentir emoción y sentirme enamorado. Hermano, ¿qué cree? Que ya vi a la muchacha que me gusta, ya siento maripositas en el estómago, me sudan las manos, ya siento que esa es la mujer. Es más, Dios ya me habló, me dijo: sí, esa es la mujer que tengo para ti, hijo mío. Y entonces, hermano, ya me voy a casar con ella porque estamos enamorados, yo la amo, ella me ama y sentimos bonito. En Israel no había nada de eso. En Israel el papá se hablaba con otro papá, ¿verdad? Con un amigo suyo, un compadre o yo no sé.
y decía, bueno, mi hijo tiene 7 años, tu hija acaba de nacer, ¿qué te parece si hacemos pacto? Y cuando mi hijo crezca y tu hija crezca y estén en edad de casarse, los casamos. ¿Hacemos pacto? Hacemos pacto. Y entonces hacían un pacto, firmaban, y entonces ya cuando el muchacho tenía, no sé, tal vez unos 20 años o más pequeño todavía, porque se casaban muy jóvenes, 19 años tal vez, y la muchachita tenía unos 16 o 15, entonces decían, bueno, pues nos comprometimos, ¿verdad? Yo me comprometí con el compadre fulano para darte a ti por esposa de su hijo. Y se casaban. Entonces cuando ya estaban casados y llegan de regreso a Jerusalén o están estableciéndose otra vez en Jerusalén, empiezan a ver a las gentiles que rodeaban a Jerusalén y dicen, no, pues está más bonita esta que la que me escogió mi papá. Y entonces decían, por cualquier pretexto, hace mal los frijoles, carta de divorcio. No tiende la cama, carta de divorcio. Me miró feo, carta de divorcio. Y entonces por cualquier cosa hacían una carta de divorcio, la despedían a su mujer judía y se casaban con la gentil. Y Malaquías les escribe y les dice, ustedes han hecho cubrir el altar de Jehová de lágrimas y de llanto y de clamor. Y Él ya no va a aceptar sus ofrendas de carneros o de becerros. Y si preguntan por qué, Dios les da la respuesta: porque ustedes han sido desleales, infieles con la mujer de su pacto. Pero espérame, Señor, pero nunca me enamoré de ella, nunca sentí mariposas, fue algo que mi padre me impuso. No importa. Tu deber era amar como una decisión. Escucha lo que estoy hablando, hermano. Tú dices, hermano, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Nosotros ya no nos casamos así. No, esa es la cosa, que tú le escogiste. Que tú lo escogiste a él, tú la escogiste a ella. ¿A cuántos les impusieron sus papás casarse con alguien? A ver, yo quiero ver, alguien levante su mano, por favor. ¿Cuántos le dijeron, tú te vas a casar con fulana porque así te lo ordeno yo? ¿A cuántos se casaron así? Ninguno, nadie. Si Dios exigía al pueblo de Israel, tienes que ser leal en tu pacto que hicieron tus padres con la que te escogieron por mujer. Si Dios les exigía fidelidad y lealtad a ellos, ¿cuánto más a ti y a mí que voluntariamente escogimos? Hermano, ¿y qué pasa conmigo? Yo ya estoy divorciado, me divorcié antes de conocer al Señor, me divorcié por diferentes razones y ahora me estoy volviendo a comprometer con alguien o estoy ya comprometido con alguien. Bueno, pues entonces ahora tú necesitas ser fiel con ese alguien a quien tú has escogido. Y fidelidad. Hermano, pero es que no le salen los frijoles como le salían a mi mamá. Fidelidad. Hermano, pero es que el carácter, fidelidad. Hermano, pero es que los errores, fidelidad. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, fidelidad. Hoy en día, hermano, por cualquier cosa la gente se está divorciando. Hoy en día, por cualquier cosa la gente está dando carta de divorcio a sus esposas. Y se divorcian, yo veo 3 razones específicas. Número 1, porque no aguantan la presión de la responsabilidad. Porque estamos criando hombres y mujeres egoístas que solamente ven por ellos mismos y no aguantan la presión de ser responsables. Número 2, o porque no quieren dejar su egoísmo. O número 3, o porque no quieren ceder terreno en su obstinación. No, hermano, es que yo tengo razón. No, es que yo tengo razón. Y de ahí no bajas a ninguno de los dos. Y terminan divorciándose. Pero alguien tiene que ser humilde. Necesitamos ser fieles. No puedo madurar, no puedo crecer como persona si no soy fiel en mi matrimonio. ¿Quién más me va a ayudar a madurar si no es mi esposa? ¿Quién más me va a ayudar a madurar si no es mi mujer? Y no me gusta o mi esposo, y no me gusta lo que me dice, y no me gusta cómo me trata, pero me madura. Yo conocí al hermano Samuel Berberian, que les he hablado mucho de él, y él decía, mejor casado que solo, ¿verdad?
Porque mejor mal casado, decía él. Mejor una persona mal casada que una persona sola. ¿Por qué? Porque el solo nunca madura. ¿Quién le llama la atención? El solo vive solo. El solo, si quiere, no tiende su cama, si quiere, come hasta las 6 de la tarde, si quiere, sigue en su mismo egoísmo y en su mismo rollo de su persona, ¿verdad? ¿Y quién le llama la atención? Nadie. No tiene una mujer que le diga, recoge, no tires. Nunca madura. Votó a los papás por eso y no quiere una mujer por eso. Pero escúchame, pero en el matrimonio nos lleva a madurar, nos lleva a crecer, nos lleva a crecer como personas. Amén. Número 3, fidelidad a la autoridad. Y yo quiero que vayas conmigo, Primera de Samuel, capítulo 26. Está hablando David, le está hablando David a Saúl. Primera de Samuel, capítulo 26. Y fíjate lo que dice el versículo 23. Dice, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad o su fidelidad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Esta era la segunda vez que David perdonaba la vida de Saúl. Primero lo perdona dentro de la cueva, ¿te acuerdas? Entró David a la cueva con sus hombres y cuando menos se da cuenta también entra Saúl y la cueva está oscura y ellos están más atrás en la cueva y dicen, ahí está Saúl, ¿no? Y entonces los hombres le dicen, mátalo, es tu oportunidad. Y él va y dice, no, nada más le voy a cortar el borde de su manto. Y cuando Saúl sale de la cueva, David se asoma ya que Saúl está abajo porque era un cerro, un monte. Y entonces David saca el manto y dice, mira, aquí está el manto, no te quise matar, ¿verdad? Te perdoné la vida. Ahora hay una segunda ocasión que es esta. Dice que todo el ejército de Saúl estaba dormido y obviamente todos estaban rodeando a Saúl. Saúl estaba en el centro del círculo y todos estaban dormidos porque dice allí que Dios había mandado un sueño, una pesadez y todos habían dormido ya, ¿no? Y estaban todos de veras desmayados. Y entonces David, junto con sus hombres, entra, ¿verdad? Por encima de los sleeping bags de todos los militares, ¿no? Y llega hasta el mero centro, imagínate, hermano, donde está dormido Saúl. Y allí en el centro, los hombres lo mueven a David y le dicen, es tu oportunidad, mátalo. Mira, esto lo provocó Dios. Están todos dormidos. Y David les decía, no lo voy a matar. No lo voy a matar. No voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Sí, esto, pero ahorita lo mata. Se acaban tus problemas. No, cállense ya. Estamos actuando, ¿no? Para que... No lo voy a matar. Agarra su lanza y le da la lanza a un soldado. ¿Qué más me llevo? Su cantimplora. Y agarra la cantimplora y llévatela. Y se llevan la cantimplora y se llevan la lanza. Y salen del campamento. ¿Y por qué no lo matas? Ahí está. Yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Y al otro día, cuando se despiertan, David se sube al cerro otra vez y todos están allá abajo. Y cuando ve que todos están despertando, David empieza a gritar. Y dice, Saúl, Saúl. Y entonces todos voltean, es David. Y dice David, Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová, dice ahí, te había entregado hoy en mi mano, pero yo no quise extender mi mano en contra de ti. Aquí está tu lanza y aquí está tu cantimplora. Que alguien venga, ¿reconoces tu cantimplora? ¿Reconoces tu lanza? Yo estuve ahí en medio de ti, te pude haber matado. Que alguien venga ahora por tu cantimplora y por tu lanza. Pero que Dios, dice ahí, fíjate la expresión, Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Escúchame, ¿de qué estoy hablando, hermano? Estoy hablando de que David fue fiel a Saúl al no permitir que su corazón se contaminara con amargura, con ira o con coraje. No se permitió a él mismo levantar su mano
contra el ungido de Jehová. Ve conmigo Primera de Corintios capítulo 4, por favor. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 4. Y dice el verso 17, por esto mismo les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel, escucha, en el Señor, el cual les recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Cuando tú lees Corintios, hermano, para mí Corintios es una de las cartas más tristes que escribió Pablo, ¿no? Porque los corintios eran una iglesia que Pablo había levantado, era una iglesia donde Pablo había estado por muchos años levantando y esforzándose por ministrarles y enseñarles. Y después de que Pablo se va de Corintio, llegan unos maestros falsos a la iglesia de Corinto y les empiezan a enseñar que Pablo no era apóstol, que Pablo no era ministerio, que los únicos apóstoles eran los 12 que habían estado con Jesús y que Pablo no tenía ninguna autoridad y que además las predicaciones de Pablo eran aburridas, eran tediosas. Pablo no tenía personalidad, Pablo no era como Pedro, Pablo no era como Juan, Pablo no era como Mateo. Y entonces los corintios empezaron a decir, sí es cierto, ese Pablo, ¿verdad? No es nuestro apóstol, no es nuestro pastor, ese Pablo nada más estuvo aquí, pero no reconocemos su autoridad. Y entonces Pablo les escribe en esta primera carta y les dice en el capítulo 4:17, les estoy mandando a Timoteo, fíjate, dice que es mi hijo amado y fiel en el Señor y fiel también conmigo, el cual les va a recordar mi proceder. Envía a Timoteo, hermano, no para que Timoteo defendiera a Pablo, pero sí para que Timoteo les mostrara más claramente lo que Pablo estaba enseñando. Ahora, ¿de qué te estoy hablando? De que necesitamos respetar a los líderes espirituales. Y no estoy diciendo esta mañana, hermano, que el líder espiritual sea intocable, ¿verdad? Y que si tú me tocas a mí, te va a caer lepra del cielo, ¿verdad? O sea, yo no estoy hablando de eso, ¿no? Hay líderes espirituales que dicen, y si tú te sales de mi cobertura, tus hijos se van a enfermar y tu negocio. No, olvídate, o sea, yo no estoy hablando de eso, pero sí estoy hablando, hermano, el hecho de que debemos ser fieles y no hablar a la ligera de un líder espiritual. De hecho, no debemos hablar a la ligera de nadie, porque es nuestro prójimo, ¿verdad? Pero estamos hablando de tener cuidado en nuestras palabras y de no juzgar. Hoy día hay gente en las iglesias que salen heridas en las iglesias por X situación, y puede ser que lo que les hizo el líder espiritual sea real y sea verdadero, y tengo razón en decir que este líder espiritual hizo mal. Probablemente sí, pero escúchame, pero Saúl estaba loco, Saúl estaba endemoniado, Saúl había sido desechado por Dios, y de todas maneras David nunca quiso levantar su mano en contra del ungido de Jehová. ¿Será el ungido de Jehová, hermano, ese pastor, ese líder espiritual? Yo no lo sé, como tú tampoco lo sabes, mejor no hablamos de él. Fidelidad, voy a ser fiel. Tal vez ya no estoy en su congregación, tal vez ya no estoy bajo su cobertura, pero voy a ser fiel y no voy a permitirme, así como no se permitió David, yo no voy a permitirme llenarme de amargura, de resentimiento, de odio, de ira, de coraje, de venganza en contra de esa persona. Dios lo va a juzgar, Dios lo va a juzgar. Dios va a tratar con él, Dios va a tratar con él. Si es verdad esto que estoy diciendo, Dios va a hacer lo que tenga que hacer con él. Pero yo no voy a levantar mi boca de juicio porque yo voy a ser fiel a lo poco mucho que él me enseñó, a lo poco mucho que él hizo en mi vida. A lo mejor él fue el que me llevó a los pies de Cristo. Yo voy a ser fiel a lo que él hizo en mi vida, a lo que Dios hizo a través de él en mi vida. Pero no voy a levantar mi mano en contra del ungido de Jehová. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, fidelidad. Y la cuarta cosa, necesitamos ser fieles en la iglesia. Colosenses capítulo 4, ve conmigo ahí por favor. Y fíjate lo que dice, voy a leerte del verso 7 al verso 9. Dice, todo lo que a mí se refiere, se los hará saber Tíquico,
amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a ustedes para esto mismo, para que conozcan lo que a ustedes se refiere y conforte sus corazones. Y luego dice el verso 9, y también con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de ustedes, y todo lo que acá pasa se los harán saber. Fíjate, está hablando de dos personas, de Tíquico y de Onésimo, y dice que ellos dos eran hermanos fieles. ¿Fieles a quién? Fieles a Dios y fieles a los hermanos y fieles a la congregación. ¿Qué significa eso? Que se podía contar con ellos. Y luego sáltate conmigo a Primera de Pedro en el capítulo 5, en el versículo 12. Pedro también escribe y dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, les he escrito brevemente amonestándolos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual están. Fíjate, Silvano, primero Tíquico, Onésimo, ahora Silvano, también era un hermano fiel. Y luego sáltate, fíjate, Pablo escribe de Tíquico y de Onésimo, Pedro escribe de Silvano, y luego Juan, tercera carta de Juan, casi al final de tu Biblia, ahí adelantito de Primera de Pedro, tercera carta de Juan, el versículo 5 y 6. Le escribe a un hermano que se llama Gallo y le dice, amado, el verso 5, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los hermanos que son desconocidos, porque había maestros itinerantes que andaban de pueblo en pueblo enseñando la palabra de Dios. Y Gallo, en su iglesia, en su congregación, los hospedaba y les daba alimento y los ponía bajo su techo. Y dice, especialmente a estos desconocidos, dice el versículo 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. O sea, Gallo no los conocía, pero llegaban ahí y decían, hermano, venimos venimos de parte de nuestro hermano Juan, venimos de parte de nuestro hermano Pedro, venimos desde Jerusalén, venimos enseñando, venimos dando clase de la palabra. Nos queremos quedar aquí 3, 4, 5, 6 semanas, 3, 4, 5 meses. Y Gallo decía, claro que sí, ¿verdad? Y abría las puertas de la iglesia, abría las puertas de sus casas y hospedaban a estos hermanos y les daban alimento. Y después de que terminaban este tiempo de enseñanza, estos maestros itinerantes seguían su camino y Gallo estaba listo para recibir a los demás. Escúchame, tanto Onésimo como Tíquico, como Silvano, como Gallo, todos ellos eran hermanos fieles en sus congregaciones. Y hoy día, hermano, necesitamos personas fieles en las congregaciones. Necesitamos personas con las cuales se pueda contar. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque en esta iglesia puedo contar con muchos de ustedes, con la mayoría de ustedes. Muchos de ustedes se apuntan para el servicio de los niños, de los servidores, de la música, de los discos. Y yo le doy gracias a Dios, digo, wow, gracias, ¿verdad? Hay hermanos que vienen aquí temprano, hay hermanos que hacen la limpieza o hermanos que dan para que se haga la limpieza. Eso es fidelidad. Hermanos que dicen, esta es mi congregación, hermano, y no nos vamos a ir, ¿verdad? Y aquí vamos a estar y somos fieles a su ministerio y a la congregación. Escúchame, y eso es bueno, porque cuando nos establecemos en una iglesia y cuando echamos raíces, lo mismo que en el matrimonio, podemos crecer y madurar. Y yo veo con mucho peligro, hermano, gente que va como chapulín de iglesia en iglesia, ¿no? Y 3 meses está en una iglesia y se salen de ahí, 4 meses están en otra iglesia. Y no, hermano, es que ahí me lastimaron, no, ahí me hirieron, no, ahí me hicieron, no, y ahí me voltearon los ojos, ¿no? Y entonces, ¿a qué iglesia vas? Yo soy universal, ¿verdad? Yo voy a todas las... No, mal hecho. Hay gente que ha salido tan herida de 2, 3 iglesias que dicen, ahora ya no voy a ninguna iglesia, ya no estoy en ninguna iglesia y no voy a ninguna y no creo en ninguna. Y mal hecho, porque no vas a poder crecer y no vas a poder madurar y no vas a poder establecerte si no estás fundado, si no estás arraigado en una congregación.
Porque una iglesia te hace crecer, una iglesia te hace madurar. El estar en compañía de otras personas, hay crecimiento. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 11, el versículo 19. Te lo leo, dice, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones o desacuerdos o diferencias para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. Ay, hermano, pero es que aquí en esta iglesia está la hermanita fulana, está el hermanito sutano que me hizo caras, que me hizo gestos, que no me saluda. Y dice Pablo, qué bueno que haya entre ustedes desacuerdos y diferencias para que se haga manifiesto entre ustedes los que verdaderamente son cristianos. Es como una familia. Pudiera ser que a ti no te gustó la familia que Dios te dio. No, hermano, es que me dio un hermano bien mala onda, una hermana que se queja de todo y no me gusta, ¿verdad? Y yo quisiera cambiar de familia. No puedes. Tienes que crecer ahí con la hermana que Dios te dio y con el hermano que Dios te dio y el otro hermano que Dios te dio y el papá que Dios te dio y la mamá que Dios te dio. Tienes que crecer ahí y tienes que madurar. Pero si tú eres fiel en tu familia y creces y maduras, vas a poder después tener otra familia que vas a dirigir correctamente, ¿no? Que vas a dirigir bien. Escúchame, en la iglesia es igual. En la iglesia tienes que crecer y tienes que madurar con los hermanos que Dios te dio. Voltéate con el que está a tu lado y dile, yo soy el hermano que Dios te dio. Pero escúchame, pero si podemos estar aquí, hermano, y si podemos ser fieles, entonces podemos crecer. Paco en esta semana, Paco que es medio agrónomo, ¿no? En esta semana me estaba diciendo, porque yo le estaba contando algo de esta predicación y él me estaba diciendo, sí, es como una planta, porque él todo lo relaciona con plantas, ¿no? La gente viejita sí es, ¿no? La gente viejita, tú hablas con ellos y todo lo relacionan con macetas, plantas, arbolitos, ¿no? Arbustos. Entonces él me estaba diciendo, Paco me estaba diciendo, sí, es como una planta. Si tú tienes una planta y la cambias de maceta, ¿no? Y a los 3 meses la cambias de maceta y a los 3 meses la cambias de maceta. La planta nunca va a crecer, la planta nunca va a alcanzar su potencial. De hecho, la planta a lo mejor hasta se va a secar. Porque no la dejas madurar en la tierra, no la dejas echar raíces y la estás plantando de maceta en maceta, ¿no? Y así hay gente, hermano. No, esta iglesia ya no me gustó porque hace mucho frío, ¿no? Esta iglesia ya no me gustó porque el pastor grita mucho. Esta iglesia ya no me gustó porque el pastor no usa corbata. Esta iglesia no me gustó porque... Y van trasplantándose y no son fieles a una congregación. Pero cuando eres fiel a una iglesia, hermano, creces, maduras. Y no solamente fiel a la iglesia, sino fiel a los hermanos. Conmigo se puede contar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué quieres que haga? Estoy aquí para servir. Necesitamos personas fieles. Ve conmigo y con esta cita termino. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Fíjate cómo dice ahí. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Ahora, fíjate en la última frase. Dice, y los que están con Él son llamados, son elegidos. ¿Y qué, hermano? Y fieles. Y con esto voy a terminar, hermano. Al final de cuentas, los que están con el Cordero son quienes fueron llamados, son quienes fueron elegidos y son los que permanecieron fieles a pesar de las pruebas y las tribulaciones. Los que están con el Cordero son los que demostraron un carácter de fidelidad. ¿En dónde? ¿O con quién? Con Dios. En su relación de matrimonio, que es la relación más personal que hay, ¿no? O más íntima que hay. Con sus líderes espirituales, con su congregación. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie en esta mañana.